Desde el lanzamiento del BMW X7, su apariencia ha sido continuamente criticada por ser demasiado grande y tener enormes parrillas en forma de riñón. Para ser justos con BMW, es difícil construir un SUV gigantesco de 3 filas y darle detalles delicados y sutiles. Aún así, fue el primer vehículo en lucir las ahora infames parrillas de riñón grandes de BMW. Sin embargo, con esta nueva actualización de media vida, no solo obtiene algunas características de diseño nuevas que mejoran su apariencia, sino que también obtiene algunas mejoras tecnológicas y de rendimiento que mejoran al SUV de lujo que ya era excelente. El BMW X7 2023 es el mejor automóvil de lujo de la marca y uno de los mejores SUV en general a la venta. A pesar de ser la antítesis de lo que BMW siempre ha supuesto que es, la máquina de conducción definitiva, el BMW X7 es un gran automóvil de conducción con toneladas de espacio interior y características de SUV reales y bien pensadas. Ahora, su nuevo L6 solucionará algunos de sus problemas de diseño exterior, al tiempo que agregará un nuevo motor y una nueva tecnología de cabina. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Los faros divididos son la gran noticia. Al igual que con sus próximos primos Serie 7 y XM, el BMW X7 obtendrá un nuevo diseño de faro dividido que es completamente diferente de cualquier otro diseño de faro en la historia de la marca. Es una dirección de diseño nueva y audaz para un automóvil que ya se está polarizando. Los faros ahora están divididos en dos mitades, superior e inferior. La mitad superior presenta una versión moderna y más delgada del diseño característico de los faros BMW de doble halo, al ofrecer dos LED delgados e invertidos tipo palo de hockey. Parecen actuar como luces de circulación diurna, así como señales de giro, dejando la mitad inferior para manejar las luces principales y altas. La mitad inferior es mucho más grande, debido a que alberga los principales elementos de iluminación, y se extiende hasta las tomas de aire verticales en el parachoques delantero. También está ligeramente teñido, para dar la impresión de que las luces principales se ocultan en el fondo, hasta que se necesiten. La parrilla sigue siendo una parrilla grande y antigua de riñón X7, pero se ve más proporcionada ahora que los faros divididos agregan más verticalidad visual. Además, el X7 Facelift tiene una parrilla de riñón iluminada opcional, al igual que el X6 y la próxima Serie 7. La iluminación se activa cuando se abre una de las puertas y se puede encender o apagar a través del sistema eDrive. En la parte trasera, las luces traseras del BMW X7 son casi idénticas a las luces traseras anteriores, excepto que tienen un poco más de profundidad y son de color más oscuro. Sin embargo, aparte de eso, el exterior del BMW X7 no es muy diferente al anterior. Eso es típico de una actualización de BMW, para ser justos, y los cambios en la parte delantera del X7 son probablemente los cambios más radicales que hemos visto en años. En el interior, el BMW X7 es prácticamente el mismo que antes, con solo algunas actualizaciones pequeñas pero significativas. Sin embargo, eso no es algo malo, ya que la cabina del X7 siempre fue agradable para pasar el tiempo. Ahora, sin embargo, obtiene tecnología nueva y un par de características interesantes que lo mantienen actualizado para 2023. La actualización principal que tendrá es la nueva pantalla masiva eDrive 8, tomada directamente del BMW iX. No solo es la misma pantalla, sino que está implementada de la misma manera, con un diseño flotante, por lo que ahora cuelga sobre la amplia pieza de moldura de madera en el tablero. Junto con la pantalla eDrive 8, el BMW X7 2023 ahora tiene los mismos diales digitales nuevos que el iX, que se une con eDrive 8 para formar una pantalla enorme. Los diales digitales en el iX, y ahora en el X7, son una mejora notable sobre el conjunto actual en la mayoría de los otros BMW, con mejor visibilidad y personalización mejorada. Las actualizaciones más sutiles incluyen la barra de luces en el lado del pasajero del tablero, que dice X7, y la palanca de cambios estilo iX, que reemplaza la antigua palanca de cambios. La falta de una palanca de cambios que sobresalga le da a la consola central una apariencia y una sensación más abiertas, lo que se suma a la ligereza de una cabina ya bien ventilada. El motor S68 hace su debut. Los faros divididos no son lo único que debuta en el BMW X7 2023. El primer motor V8 completamente nuevo de BMW en mucho tiempo también llegará a la escena por primera vez en este nuevo X7.
Es conocido internamente como el motor S68 y será un V8M división adecuado que también se usará en algunos autos M-Performance, como el X7 M60i. Al igual que su predecesor, el S68 será un V8 biturbo de 4.4 litros y obtendrá la tecnología adecuada para deportes de motor, como un colector de escape de banco cruzado, turbocompresores de banco simétrico, enfriamiento externo del aceite del motor con una bomba de aceite completamente nueva, un cigüeñal reforzado y un cárter de aceite ligero. Pero más importante aún, también gana tecnología híbrida suave de 48 voltios, con potencia adicional de un motor eléctrico. BMW afirma que el motor híbrido suave de 48 voltios genera 12 caballos de fuerza, pero hasta 200 Nm de torque. También se dice que ayuda a suavizar la tecnología de inicio y parada automática. La potencia total del sistema para el BMW X7 M60i es de 530 caballos de fuerza y 750 Nm de torque. Según BMW, el M60i acelera de 0 a 100 km por hora en 4.7 segundos, algo impresionante para un vehículo de ese tamaño. Todos los modelos BMW X7 están combinados con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción total.